Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Bien y usted? Gracias a Dios. ¿Dónde viene? ¿Se gustó? Sí, ¿Eso con una cámara? sí. Pero para ver Voy grabando el recorrido, sí. ¿a dónde llega? A El Orza. Voy a dormir ya, que ya se va a hacer tarde. No. ¿A qué se dedica? Pues, Soy turista, soy español. Sí, este también pues, otra cámara. sí, voy grabando todo. Eso mejor que tú como decís el chat español. Sí, señor. Identificación, los papeles de la moto. ¿En parte de España vive? ¿Cómo? ¿Parte de España? Madrid. Pues llevo 3 días, creo, ¿no? O 4. Ah, tal vez son ya. Sí. Ajá, ¿y con qué finalidad viene? ¿Puro turista? ¿Tiene familia aquí o puro paseo? No, le voy a dar la vuelta entera. Estoy haciendo la vuelta al mundo en moto. Y ahora sí me toca Venezuela. Primera vez que viene a Venezuela. Es la primera, sí. ¿Qué le pareció Venezuela? Llevo 3 días, de momento muy bien. Demasiadas veces me piden ustedes los papeles. Esto se hace un poco cansado, la verdad. Hoy creo que llevan ya la 5ª vez. Sí. Sí. No, por el poquito, entonces. Ah, ¿le parece desde que poco? Salió allá, hay bastante alcabala, junto con todo la guardia. Está militarizado el país. Otros países no es así. No porta armamento, nada. No, señor. Nada de eso. Llevar un arma es muy peligroso. Hay que saber usarlo. ¿Y qué se dedica aparte de ser turista, hacer allá en España? ¿Qué trabaja? ¿Qué se dedica? Hago vídeos de YouTube. ¿Tiene algún objetivo en mente? Ser feliz. Ese es el único. Ah, vale. ¿Qué es lo que importa? Exacto. ¿Y eso también es cámara? Sí, señor. ¿Ve todo usted clarito, sabes? Todo. ¿Cuánto costará una moto de este curso? Yeah. Pero allá en euros, ¿cuánto sería? Allá no venden motos de este. Sí, lo que pasa es que no les sabría decir ahora. ¿Es un teléfono o una cámara? Es teléfono, pero sobre todo es GPS. Estamos a la orden por aquí. Gracias. Entonces, aquí en El Orza. El Orza, ya, esta es la entrada. Eso es. Derechito. ¿Y qué hotel me recomiendan? Son El Virginia, que es Virginia. Para que esté la moto segura y todo bien. Ahí. Gracias, señores. Chao. Pues están haciendo su trabajo, pero joder, ¿cuántas veces me habrán parado hoy? Desde que entré en el país este es el retén número 15 y la 6ª vez que me paran para interrogarme y asegurarse de que mis papeles están en orden. Y todo esto en tan solo 400 kilómetros. Buenas tardes. El caso es que llego a El Orza. Me gusta. Pueblo en el que voy a hacer mi primera parada en ruta en Venezuela y donde necesito sí o sí encontrar gasolina para poder continuar con el viaje. Tengo que conseguir gasolina para poder seguir el camino. Gestión algo más compleja que en el resto de países que conozco. Por la administrativa, ahora que yo limpio doble disco, manao. Al barro se dice que es buena, doble disco. Aquí se ve la cámara. ¿Tiene habitación? ¿Qué precio tiene? Matrimonial me dio. Eso lo soy yo. Vale, $10. $10. ¿Puedo verla? Ya no te tienes grabando la cámara. Y esta también, mira, aquí. Me quedo aquí por $10. Una habitación bastante sencilla que luego os enseño, pero es que me han dicho que está la bomba. Chao. Está la bomba abierta para las motos. A ver si hay suerte. La bomba es lo que en España llamamos gasolinera y que aquí, por desgracia, en Venezuela es un lugar que en los últimos tiempos ha tomado demasiado protagonismo. Disculpe, ¿la bomba es para allá? Gracias. Protagonismo que por otro lado va a condicionar mi viaje. Hola, ¿a la bomba puedo pasar? Tienes que hacer la cola. ¿Dónde es? Allá atrás. ¿Pero es que esta no es la bomba o qué? Hay que hacer la cola allá. ¿Pero dónde está la fila? Para atrás, para allá. Esta es la fila. ¿Esta es la fila? ¿Y cuánto creen ustedes que se tarda? 5 horas. 5 horitas. Madre mía. Su puta madre.
Hola. ¿Cuánto creen ustedes que se tarda en echar gasolina? 2 horas, 2 horas o así. ¿Y hasta qué hora está abierto? hasta las 9 por ahí, 9:30. Hasta las 9. ¿Y luego hay más gente igual? Depende. Es que de fuera que van llegando, pues sí. Van llegando y todo eso. Se pueden conseguir también por botella, ¿verdad? En la bomba te dan un límite de 10 litros nada más. Ah, solo te dan 10 litros. Malamente. Y fuera de la bomba sí que hay negocio, ¿no? Hay alguien que venderá En la calle, en la calle. Al doble o así. lo llega como a $1.50. $1.50 el litro. Y esto, si allí escasea hasta $2. Gracias. El precio de la gasolina para los venezolanos es prácticamente gratis porque está subvencionada por el gobierno, pero tan solo tienen derecho a ciertos litros a la semana. Después hay otras gasolineras que llaman internacionales donde el combustible, como dicen ellos, está dolarizado y el precio es de 0,50 el litro, pero tampoco hay de sobra y también se forman filas, aunque no tan largas como esta. Y después, y como vamos a ver a continuación, está el mercado negro. Demasiada gente. Y solo me dan 10 litros, necesito más. Así que nada. Aquí venden. ¿Dónde? Ahí venden. Ya no. Pero búscame un buen precio. ¿Sí? Vengo para acá. Búscame buen precio para 20 litros. ¿Cómo era su nombre? De apellido Flores. Flores. Yo Carlos García. Gracias. ¿Cuántos litros necesita? 20. ¿A cuánto? ¿Eh? 5. ¿A 5 qué? 1.000 pesos. 5.000 pesos. Eso es mucho, ¿no? ¿Eso son cuántos son 5.000 pesos? ¿$2? Sí, No, hombre. $1. vamos para allá para que cuadre. Venga, va. Bueno, estoy aquí con mis amigos. ¿Cómo eran vuestros nombres? José. José y... Daniel. ¿Cómo? Daniel. Daniel. Vamos a ver. Intentando conseguir gasolina a $1. ¿Lo vamos a conseguir o no? Sí. Vamos a ver. Equipo. Hemos conseguido a $1. Los chavales son buenos negociantes estos, ¿eh? Les están enseñando bien ustedes. Si tú vas en pueblo, ¿qué ganas? Por ir de pueblo en pueblo, ¿qué gano? Pues, lo primero, conocer el mundo. Por ejemplo, hoy te he conocido a ti, a vosotros dos. Y luego, aparte, voy haciendo videos para YouTube. ¿Vais a salir en YouTube, queréis o no? ¿Sí? Mira, este hotel es bueno. Aquí no se pierde nada. No te preocupes, pero voy a bajar las maletas importantes y me voy a echar gasolina. Vamos a tomar la gasolina, ¿no? ¿Y vosotros vais a la escuela o qué? Bueno, sí. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué años tenéis? Yo tengo 13. ¿Y tú? 10. 10. ¿Sois hermanos? No, nos como amigos. Amigos. En Venezuela, cada 4 días un coche puede repostar 40 litros de gasolina subvencionada, es decir, prácticamente gratis. Lo que hacen muchas familias es esperar en la fila, a veces 12 horas o 24 o incluso más para poder repostar. Luego vacían el depósito, meten la gasolina en botellas de plástico como estas y la venden a $1, $1.50 o incluso más, según la escasez que haya en ese momento. Es decir, la falta de gasolina en el país, junto a la necesidad de mucha gente, ha generado una especie de nuevo oficio, algo así como el esperador de gasolina. ¿Qué tal, muchachos? Bien. Bien. Voy a desayunar aquí con mis amigos del Orza. Entonces, ¿el Orza por qué es famoso? Por todas sus cosas, si el río, todo. Te da vergüenza salir, ¿eh? Bueno, yo creo que tenemos más hambre que ganas de hablar, así que vamos a comer. Bueno, estamos poniendo finos.
¿Están buenos o qué? ¿Ah? ¿Y por qué no te lo comes todo? A mi hermana. ¿Lo compartes con tu hermana? ¿Qué años tiene tu hermana? 8. Muy bien. ¿Se lo vas a llevar o va a venir ella? A llevar. ¿Ya? ¿Ya? ¿Le ha gustado? Sí. ¿Qué le pasa a tu bici? Está escuchado. ¿Está pinchada? ¿Y qué necesitas? Una tripa. Una tripa. ¿Y la tripa qué es? ¿Lo de dentro? La cámara, decimos en España. ¿Cuánto cuesta eso más o menos? $2.50. $2.50. Bueno, pregúntale a tu madre. Si tu madre me autoriza a que te la regales, yo te la regalo. Pero no te la regalo, te la estoy... Es a cambio de que tú me has ayudado a mí, como el trabajo de ayer, de ir a negociarme la gasolina, todo eso. Yo a cambio, pero me tiene que autorizar tu madre, ¿sí? ¿Es la tienda de tu mamá? ¿Por qué se llama El Castro este sitio? Ah, porque mi esposo, el apellido de él es Castro, entonces él lo puso en nombre del papá que murió. ¿Y se dedican solo a esto? Sí, por ahora sí. Él trabaja albañilería, pero ok. él ahorita fue para Colombia a trabajar porque está duro aquí. Y Claro. pues yo soy la que estoy ahorita manejando el negocio. Eso. Hay días duros, pero ahí vamos. Entonces su hijo, que está muy bien educado, enhorabuena, Muchas gracias. y me ha ayudado mucho desde que llegué al pueblo, le quiere pedir un favor. ¿Me puedes regalar una tripa? Bueno, no es exactamente un regalo, es un intercambio. Ajá. Su hijo ayer me ayudó cuando llegué y yo quiero ayudarle a él. Ok. ¿A usted le parece bien o no? ¿Está bien? ¿Sí? Sí, está bien. Gracias. A la hora. ¿No durmió ayer? No durmió, porque él quería llevarlo a conocer el Orsay, que conociera el pueblo. Ya. Vamos, ahora vámonos, a por la tripa. ¿De qué es? Queso llanero, ¿Pero de vaca o de cabra o de de qué? vaca, de búfalo, de búfala, de todo. ¿Qué moto es? Es un Empire Owen año 2011, ¿Y qué cuesta? $700. ¿Lo hace usted? No, o no, ese lo compramos aquí y llevamos para Valencia, papá. Eso de ahí es el cementerio. Y esto de aquí es una estatua que no sé qué es. ¿Qué es? La plaza Tres Razas. 3 razas. ¿Cómo es tu bici más o menos? Igual que esa. ¿Tú sabes cambiarla? ¿Cuántas? 12, Que en dólares son como... $3. ¿3 dólares? ¿Tiene usted cambio? ¿Le puedo dar los restantes 5 en pesos? Sí. A ver, el director de cine, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Estás? No, le estás cortando la cabeza, mira. Vamos, céntrate. Ahí. Muy bien. Muchas gracias, por la cosa, por la tripa y por la paciencia. No, no se preocupe. Ahí está. Trato hecho. Bien. ¿Vas a compartir la bicicleta con tu amigo? Sí. Así que es un poco para los dos, ¿no? ¿Tú tienes bici o no? ¿Sí tienes? Bueno, muchas gracias. A la orden, amiguito. Bueno, dame un abrazo. Gracias por vuestra ayuda, ¿eh? Hola, ma. Ahora sí. Un gusto conoceros, ¿eh? ¡Chao! Bueno, vámonos. Destino San Fernando de Apure. Creo que son 200 y pico kilómetros. Me despido del Orza y me dirijo a San Fernando de Apure, a través de lo que se conoce como los Llanos, una vasta extensión de terreno plana que Venezuela comparte con Colombia y donde la densidad de población es especialmente baja. Y yo creo que hacía mucho tiempo que no estaba en un sitio tan así, ¿no? Tan alejado, ¿no? No veo nada. Por momentos me acuerdo mucho de África, que es la nada y de repente gente paseando por la carretera, gente en caballo, ni siquiera pueblos, medio aldeas en mitad del camino, ¿no? Muy parecido a África. Y hacía mucho yo creo que no estaba en un sitio así porque la parte que he hecho de Colombia desde luego estaba muy habitada y yo creo que todo el país está muy habitado. Centroamérica estaba todo muy habitado. Incluso México
No recuerdo haber estado en zonas tan así, ¿no? Y la verdad es que lo voy disfrutando mucho. No hay señal, no tengo internet prácticamente desde que salí de San Cristóbal. En carretera no hay internet y eso me hace bien. Muy contento, la verdad, muy contento. Y de momento hoy nada de policía. He quitado el dron de aquí de todas formas, por si acaso, porque ayer como me paran tantas veces no me llegaron a registrar, pero el último me preguntó si llevaba armas y por si acaso. Me registran y lo ven y no quiero ni tener problemas y desde luego si me lo tienen que quitar que me lo quiten. Pero yo no voy a pagar corrupción porque hay un dicho que dice con $20 en Venezuela todo se soluciona y mi opinión es que con $20 todo hace que siga sin solución. 70 kilómetros después, control. Bueno, pues no me han parado. Menos mal. Me han mirado mucho, eso sí, pero no me han parado. Qué gusto. Una bomba. Mira, están cargando. Hola. ¿Hay combustible? No. ¿No? Gasoil. Ah, gasoil. Ah, ok. Buen hombre. Que les vaya bien. Bueno, papá. Gracias. No se le veía al hombre muy entusiasmado, ¿no? Con su trabajo. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Viene usted? Bien, bien, gracias a Dios. Que llevan la maleta y los bolsitos. De equipaje. Soy turista, viajero. ¿Dónde viene por ahí? Hoy de Lorza, ayer San Cristóbal. Y hoy voy a San Fernando. Ah, ok. Sí, Muy bien, hombre. Gracias. sí, adelante. Muy amables. Zona esta de vacas. O sea, está llenísimo de vacas a la derecha, de vacas a la izquierda. Y estas que van por el medio. Zona muy ganadera, ¿eh? Cientos y cientos de vacas, que debe estar la carne buenísima, porque la verdad, problema de pasto no tienen, ¿eh? Mi pregunta es, ¿todo esto será privado o del Estado? ¿Qué decís? ¿Paro? Buena, ¿cómo está, caballero? Bien, ¿y usted cómo está? Bueno, gracias a Dios. ¿Dónde viene por ahí? Vengo de Lorza. ¿De dónde vengo o de dónde soy? ¿Pero usted es de Lorza? ¿Dónde es de Lorza? Soy de España. No. Vengo de Lorza hoy, sí. De España. Sí, señor. Ay. ¿Tiene familia allá? No, señor. Estoy viajando. Tenga cuidado, por favor, no se me moje el pasaporte. No, ya vamos a revisar. ¿Te viniste por dónde? Por San Cristóbal, o sea, por Cúcuta. Cúcuta, San Antonio. Ahí está. Este es el de la moto. Este es el de la moto, sí. Está lloviendo. Mételo ahí, ¿no? ¿Cómo? Mételo ahí. Sí, sí. Mucha vaca por aquí, ¿no? Está lleno de vacas, ¿eh? Todo. ¿Y esos son fincas privadas o son del Estado? Hay unas que son del Estado y hay unas que son... Y son privadas. Es que hay mucha vaca ahí, ¿eh? Y además debe estar la carne buenísima, porque las cabronas no tienen ni que moverse. Tienen... Aquí es muy bonito, aquí mucha Sí, ¿no? ganadería. Perfecto. Vale, pues, hermano, feliz viaje. Gracias. Bueno, pues súper agradable, la verdad. ¿Y esta fila será también para combustible o qué? Puesto de control. Sí, esto es para combustible. Uf, mira todas las motos ahí. Madre mía, qué locura, ¿eh? Este es el país con la mayor reserva de petróleo del mundo. Pobre gente, ¿no? Con la de cosas que hay que hacer. ¿Pero ¿y esto por qué es? O sea, quiero decir, porque no tienen refinerías, porque venden todo el petróleo. Hombre, otro puesto de control. Buenas tardes. ¿Qué tal? Voy a pasar por allá. Gracias. En fin, sigo. Ya queda poco, pero joder, macho, vaya día. Sigo mi largo camino hacia la gran sabana venezolana, en la punta sureste del país, y para lo que me tengo que dar un buen atracón de kilómetros en los próximos días, y en principio por asfalto, porque la inmensa mayoría de los caminos en este país están pavimentados. Así que lo único que me ralentiza
son los muchos retenes policiales, el clima y, por supuesto, la falta de gasolina. Bueno, estoy llegando a San Fernando de Apure después de 275 kilómetros y, según el ordenador, a una media de 76 kilómetros por hora y un consumo, ojo, que hoy ha estado muy bien, de 4,7. Nada, es que he venido a 80 todo el camino con el control de velocidad puesto, es decir, sin usar la mano derecha casi nada. Muy importante, necesito un buen internet hoy, porque yo creo que mañana empieza, o eso espero, la verdadera aventura. Así que nada, voy a buscar dónde comer, dónde alojarme con buen internet para preparar la ruta de mañana a gasolina. Hay una buena fila aquí, ¿no? Con todo esto llego a San Fernando de Apure con el depósito principal y la bolsa de tela de 8 litros vacíos. Pues esto es San Fernando de Apure, chavales. Otra fila, mira. Tengo todavía unos 9 litros más en 2 depósitos de plástico. ¿Cuánto llevará la gente aquí? Cantidad insuficiente para poder seguir mi camino. ¿Veis, no? O sea, es que todas las gasolineras están exactamente igual. Así que necesito internet para averiguar bien la ruta de mañana y gasolina para poder seguir. Otra gasolinera. ¿Cómo es la historia, no? O sea, de repente, ¿qué importancia cobran las gasolineras, no? No es como que hay un mundo nuevo alrededor de las gasolineras. Esto es como el bulevar. Buah, hay mucho movimiento en esta ciudad, ¿eh? Qué locura, chavales. Mira, Hotel La Torraca. Y tras varias vueltas por San Fernando de Apure, encuentro finalmente un hotel con buena pinta donde espero poder tener internet para preparar la ruta de mañana. Visito un centro comercial donde compro comida y agua para lo que viene y me despido del día exactamente igual que ayer, observando una enorme fila de coches esperando hasta el día siguiente para poder repostar. Buenos días. Llegué aquí antes de ayer, me quedé en el hotel que vi mejor un poco, más pijo, más, no sé cómo se dice, gomelo o fresa en Latinoamérica. Pero bueno, el que vi un poco mejor para intentar tener un buen internet y ni aún así. O sea, el internet va a pedales. Total, que he intentado averiguar la ruta porque hoy se va a poner un poco más complicado. Me salgo del asfalto, voy a ver unas dunas y a partir de las dunas yo quiero cruzar un río, obviamente con barca. Entonces intenté indagar, hacer una ruta en Google Earth, pasarla a Osman para tal. No he podido hacer nada, simplemente he indagado un poco. Hay inundaciones porque ayer me quedé aquí parado porque estuvo todo el día lloviendo muy fuerte y era absurdo irse así. Y lo peor es que ayer estuve intentando encontrar gasolina en el mercado negro y nada, hay una fila gigante ahí en la gasolinera, pero gigante. Por la noche de madrugada llegan las motos, arman un escándalo increíble para conseguir gasolina. Qué espectáculo más lamentable, la verdad, y más pobre gente. Hola. ¿Saben ustedes dónde pueden encontrar gasolina a $1? ¿Están esperando la cola ustedes, la fila? Sí. ¿Cuántas horas llevan? Desde ayer. ¿Y cómo hacen? Así llega. Qué locura, ¿no? El país paralizado por la gasolina. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto va a querer? Pues 20 litros por ahí. Los 15. Bueno, pues esos 15 se los compro. Vale, pues. ¿A uno? No hay, no. ¿No hay? No tiene. ¿Dónde creen ustedes que puedo encontrar? Ah, en la caballita sí hay a morir. ¿Dónde es la cabañita? Allá en la frente del aeropuerto. Ahí sí. Sí. ¿Y usted por qué no me vende los 15? Que aún no. ¿A uno no? Que les vaya bien. Bueno, pues no hay gasolina, o no me la quieren vender a $1. No, me podría pagarla a $1,50, pero también un poco por principios, ¿no? El propio viaje me va enseñando cómo manejarme en cada momento, pero lleva su tiempo. El mercado negro de gasolina en Venezuela se maneja, como cualquier otro mercado capitalista, por oferta y demanda. Es que fijaos la fila que hay, ¿eh? Y hoy en San Fernando de Apure, y como estamos viendo, hay bastante escasez de gasolina. Así que el precio no es el mismo que ayer en el Orza. Hola, ¿sabe usted dónde puedo encontrar gasolina a $1? Hola. Hasta ahí pillo $1. ¿Aún no está difícil o qué? Aquí no hay, bien otra vez. Nada. ¿Y a $1,50 dónde?
a la cabañita, me han dicho, ¿no? Es para allá. Gracias. Bueno, pues va a tocar pagar a $1,50, no pasa nada. Otra fila. Madre mía. Aquí, mira. Parador turístico La Cabañita. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Dónde puedo conseguir gasolina? Ya va a llegar la bomba, la curva. Ahí. Por debajo. Gracias. ¿Dónde voy? ¿Dónde vas? A buscar gasolina ahí a la cabañita. La gasolina. Ahora llegaba más temprano y te consigo la bomba. La bomba conseguiste $1, está barata. ¿A $1 me la consigues? ¿Sí? A $1 yo te la consigo. ¿Me ayudas? Sí, ¿Cómo te llamas? Armando, yo te sigo. Venga, va, pues te sigo. Consígueme a $1, porfa. ¿Cuánto necesitas? 20, 25. Armando me va a conseguir gasolina. Qué maravilla, ¿no? Dentro de la pena de toda la situación, ¿no? Porque es muy penoso, la verdad, pobre gente, tener que gastar tanto tiempo en conseguir combustible, ¿no? Pero dentro de todo eso, pues hay un mercado negro, hay gente que vive se tiran en la fila un día, 2 días, consiguen los 40 litros que les dan y lo venden y de eso viven. Lo venden al doble o al triple. Depende de la necesidad, ¿no? Pues un poco pasa como en Cuba, ¿no? Son los países donde más trucos, trampas, negocietes, soluciones la gente le da para poder sobrevivir, ¿no? Ya cada uno que tenga su opinión. Esto es un poco triste, pero es verdad que como viajero es divertido porque te pasan cosas, tienes que buscarte la vida, es distraído, pero a mí me da mucha pena por la gente, claro. El hecho de tener que encontrar combustible cada día es una pequeña aventura que me lleva a situaciones inesperadas, como por ejemplo estar siguiendo a unos desconocidos que supuestamente me van a conseguir gasolina más barata que en el mercado negro. Barrio esto, ¿eh? Hostia, mira, ¿eh? Se acaba la calle y... ¿Aquí?